es decir, qué profundidad tengo, qué profundidad voy a tener en un momento dado. El siguiente problema es el problema de resolver el problema de dirección, es decir, hacia dónde voy o qué rumbo tengo que llevar o qué rumbo estoy llevando. El tercer problema es de la distancia, si qué distancia tengo o qué distancia tengo que recorrer o hacer, o voy a encontrar determinados puntos. Y el último es el problema de establecimiento de la posición, ¿dónde demonios estoy? Esos cuatro problemas, resolviendo los cuatro problemas, yo puedo establecer una posición, establecer un rumbo y navegar con seguridad. Con lo cual, primero vamos a tratar ahora el problema de resolver la profundidad. Y que eso tiene que ver con el trabajo, digamos, de análisis de mareas. Y esto tiene que ver con saber si tengo agua o profundidad suficiente para pasar a un determinado lugar, o a qué hora del día voy a tener profundidad suficiente o para pasar por un determinado punto. Fue con Mario, le habló con Mario, no. Muy complejo. Hola. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Bien, está hablando algo y está saliendo alguien por las dudas si era algo privado. Perdón, yo ya. Bien. Bueno, las mareas. Las mareas son el movimiento periódico, digamos, de ascenso y descenso de las aguas, del mar, de los ríos, de los lagos, y también de las superficies de la Tierra, no solo muertos, la masa de aire, se mueve la corteza terrestre. Y notable que, o sea, lo que más vemos es el movimiento donde mejor se manifiesta, es el movimiento de las aguas. Producido por la atracción gravitatoria de, especialmente la Luna y el Sol, siendo la Luna 2.1 veces más poderosa su fuerza de gravedad que la del Sol, simplemente porque está mucho más próxima a la Tierra que el Sol, y en menor medida por los planetas del sistema solar, que es infinitamente menor, pero influye en algún momento. Este gráfico que estamos viendo acá, tenemos el Sol a la izquierda, la Tierra a la derecha, estamos viendo la Tierra desde el polo sur, lo que estamos, esta mancha blanca que estamos viendo en medio, pongo mi marcador rojo, esta mancha que estamos viendo acá es la Tierra, ¿sí? Lo cual estamos viendo desde el polo sur y estamos viendo girar en sentido oeste hacia este. La Luna, a medida que va pasando, va dejando detrás la ola de la marea. Esto da, digamos, la situación relativa de la Luna y el Sol con respecto a la Tierra en algún momento, en un momento dado, compensan su fuerza de atracción, da lugar a distintas alturas de marea, dependiendo de la posición relativa de la Tierra del Sol y la Luna con respecto a la Tierra. Así podemos definir entonces dos tipos de mareas. Por un lado, las mareas de sisia o mareas vivas ocurren cuando la Luna se encuentra en la fase de luna llena o luna nueva. Actualmente nosotros estamos en luna nueva, es decir, si miramos al cielo no vamos a ver la Luna, es decir, la Luna está iluminada del lado opuesto al que muestra la Tierra, con lo cual vemos la oscura, nuestra cara visible que tenemos de toda la Luna, vemos oscurecida. Estas mareas pueden ser, digamos, mareas sisias de conjunción, cuando la Luna y el Sol, esta posición que está acá, están en la misma, alineados en la misma posición, del mismo lado de la Tierra, o mareas de sisia de oposición, cuando la Tierra queda helio entre el Sol de un lado y la Luna del otro lado. ¿Ok? Este tipo de mareas, donde la Luna, digamos la marea de sisia, donde la Luna y el Sol suman fuerzas, son siempre las mareas donde se logran las premares más altas y las bajamares más bajas, simplemente por la sumatoria de fuerzas entre el Sol y la Luna. Por otro lado tenemos las mareas de cuadratura, o mareas muertas, que ocurren cuando la Luna se encuentra en cuarto menguado o cuarto creciente, es decir, cuando queda posicionada en un ángulo recto respecto de la posición relativa del Sol. ¿Okay? En ese caso, las fuerzas del Sol y la Luna no están sumadas directamente, sino que están ejerciendo atracción sobre las aguas en ángulos 90 grados, con lo cual se obtienen alturas de marea, pero no tan significativas como las que tienen mareas de sisia. ¿Hasta ahí lo van siguiendo? Sí. Perfecto. Algunos parámetros más como para redefinir digamos, algunos términos de vocabulario de mareas. La superficie, digamos, acuática se denomina en términos generales hidrera y responde inicialmente a parte de la Luna y del Sol con algún retardo, digamos, con un retardo, digamos, la ola de la marea va siguiendo el paso de la Luna y el Sol con una demora que vamos a ver cómo se llama y qué se tiene.
La pleamar es el momento en el que la masa de agua, digamos, la ola de la marea, alcanza su punto de altura máximo luego del paso de la luna. Y la bajamar es la opuesta, digamos. Es el punto del seno de la ola alcanza su punto abajo. Generalmente, a lo largo del día, deberían ocurrir 2 bajamares y por lo menos 2 pleamares, porque digamos, tengo de un lado una ola de marea del lado donde tengo a la luna posicionada respecto de la Tierra y una contraola del lado opuesto, ¿sí? Y 2 bajamares a los lados de las 2 pleamares. ¿Ah? La pleamar que ocurre en el lado donde se encuentra la luna y mirando la Tierra se llama pleamar sublunar, es decir, la pleamar que ocurre justamente debajo de la luna, y la pleamar que ocurre en el lado opuesto de la Tierra se llama pleamar antípoda. ¿Ah? Estos son términos que los nombramos ahora como para alimentar el vocabulario, pero que prácticamente no va a ser necesario que los volvamos a nombrar. Siempre vamos a trabajar con la pleamar sublunar, que es la pleamar que pasa, digamos, en el momento que pasa la luna sobre nuestra posición. Dependiendo, digamos, de la posición donde me encuentro en la Tierra, vamos a tener distintas, digamos, a lo largo del día lunar. Recuerden que el día lunar es un poco largo que el día terrestre, que el día solar, digamos. El día lunar es de 24, casi de 25 horas, 24 horas, 50 minutos y 20 segundos. Es el tiempo que le lleva a la luna completar una vuelta alrededor de la Tierra. Durante ese plazo, y dependiendo de la latitud en la que nos encontramos, vamos a encontrar distintos tipos de combinaciones de marea. En latitudes medias, digamos, en las nuestras, va a suceder, generalmente suceden 2 pleamares y 2 bajamares a lo largo de cada día lunar. Ese es un régimen que se llama de mareas semidiurnas. Otro régimen es el de régimen de mareas diurnas, donde ocurre solo una pleamar y una bajamar durante un día lunar, es decir, a lo largo de estas casi 25 horas. Y las mareas, el régimen de mareas mixtas, es aquel en que ocurren 2 pleamar y una bajamar, o una pleamar y 2 bajamares a lo largo de un día lunar. Así, vamos a algunos detalles un poco más concretos. La edad de la marea, establecimiento del puerto y el puerto medio. Estos son datos importantes. La edad de la marea es el tiempo que existe entre el momento en que pasa la luna sobre el meridiano, el meridiano observador, y el momento en que se mide la máxima pleamar en el mes sobre el mismo meridiano. En el próximo mes, el mes siguiente, es decir, pasa la luna hoy, la luna nueva, sobre nuestro meridiano, por arriba de nuestra cabeza, sobre nuestro cenit, y a partir de ahí debemos tomar a lo largo de un mes el momento en que pasa la mayor de las pleamares sobre nuestra posición. El lapso de tiempo que ocurrió entre el momento del paso de la luna sobre nuestra cabeza, sobre nuestro meridiano, y el punto en el que se logró o se observó esa pleamar más alta, es lo que se llama la edad de la marea. Generalmente son días, duración de días. ¿Ok? Luego tenemos lo que se llama el establecimiento de puerto. Es el lapso de tiempo que existe entre el momento que pasa la luna, sin importar en qué fase se encuentre, ¿sí? Sobre el meridiano observador, y el momento de la próxima pleamar sobre el mismo meridiano. ¿Está? Es decir, el establecimiento de puerto nos da el momento de paso de la pleamar sobre nuestra posición, sobre nuestro meridiano, y es la duración de tiempo entre el paso de la luna, en cualquier estado, en cualquier fase se encuentre, hasta el momento en que pasa la ola por ese meridiano. Por ejemplo, voy a repetir esta animación que tenemos acá. Ese es el momento de la luna llena. ¿Sí? El meridiano sigue avanzando porque la Tierra sigue girando, ¿correcto? En el momento que la ola, el polo de la pleamar cruce el meridiano, nos va a dar esto que está aquí, que es la edad de la marea. Que en este caso fueron 9:30 horas pico. ¿Ok? Y lo que se llama establecimiento de puerto fue el momento en que pasó la luna por nuestro meridiano y detrás de ella pasó la pleamar por sobre nuestro meridiano, que en este caso son 20 minutos 42 segundos. ¿Ok? Y puerto, Disculpa, ¿podés repetir la parte ya de la edad de la marea? La edad de la marea. La edad de la marea se mide desde el punto en el que pasa la luna en su fase ya, es decir, la próxima luna ya, cuando pase por arriba de nuestro meridiano, y a partir de ahí medimos a lo largo de un mes, ¿sí?, la máxima pleamar sobre ese mismo meridiano. ¿Está?
El lapso de tiempo que ocurre entre el paso de la luna llena sobre nuestro meridiano y en el momento en el que se registra ese pleamar a lo largo de un mes es lo que se llama la edad de marea. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Bien. No, eso me lo... Bueno, vamos a ver, lo vemos en este gráfico de Buda, a ver si... Supongamos que estamos todos en el meridiano 58, poner un valor, ¿ok? Y que hoy en vez de estar en luna nueva, estamos en luna llena. El pico de la luna llena, es decir, el máximo, el pleno de la luna llena. En el momento que la luna hoy cruce nuestro meridiano, es decir, sobre el meridiano 58, la luna, al igual que el sol, sale de este a oeste, digamos, cruza el cielo de este a oeste, y en algún momento va a cruzar por arriba de nuestra cabeza, por arriba del meridiano. ¿Ok? Correcto. Bien, ¿ahí estamos? Sí. Bien, detrás del paso de la luna, a medida que la luna sigue dando vueltas alrededor de la Tierra, van a estar pasando pleamares. ¿Ok? Dependiendo del momento del mes y la conjunción que haga con la luz, con el sol, vamos a tener pleamares más altas y pleamares más bajas, quizás centímetros. Lo que se hace es, a lo largo de un mes, a partir del día de hoy, que es luna llena por nuestra cabeza, se toman los valores de las máximas pleamares. ¿Sí? Ok. El tiempo, el horario, el día y hora en el que pase la máxima pleamar a lo largo de un mes, menos el horario en el que el día y hora en el que pasó la luna llena por nuestra cara, ese plazo de tiempo, que puede ser de horas o de días, generalmente son días, es lo que se llama la edad de la marea. El otro, y que es más uso práctico, porque nos va a servir para poder establecer la marea de un sitio cuando no tenemos otro, es el establecimiento del puerto. ¿Qué es esto? Pasa la luna por arriba del meridiano, detrás viene la ola de la marea, en el momento que, a ver si lo ven, ¿sí? En el momento que la luna pasa sobre nuestro meridiano sigue avanzando, la Tierra sigue caminando, sigue girando. Detrás avanza la ola de la marea. Cuando la ola de la marea cruza nuestro meridiano, ese lapso de tiempo entre el momento que pasó sobre el meridiano y llegó la ola de la pleamar al mismo meridiano, eso es lo que se llama establecimiento de puerto. ¿Ok? Que generalmente son horas, no puede ser días nunca, está siempre dentro del rango de horas. El puerto medio es el valor de establecimiento de puerto para un periodo dado, por ejemplo, para una luna. ¿Ok? Es decir, si hoy tenemos 20 minutos 42, mañana tenemos 21 minutos 30, pasado y eso de tanto, a lo largo de un mes se promedian los valores de puerto medio, de establecimiento de puerto, y esos valen el valor de puerto medio. ¿Ok? Ahí está, ¿lo siguen? Sí, ahora sí. Perfecto, continuamos. Vamos a ver algunos parámetros de la como para trabajar con ellos. Por lo pronto, dentro de las cartas, en las cartas náuticas, vamos a encontrar tres valores que tienen que ver con los tres datos que hacen a las mareas. Por un lado, lo que se llama el plano de reducción de sondajes, que son los números, estos números que están en las cartas náuticas, y que son datos de profundidad del promedio de las más bajas bajamares registradas para un lugar de cuestión a lo largo de un año. ¿Okay? Cuando hablamos de las más bajas bajamares, estamos hablando, y acá les hago una pregunta, ¿de mareas de Sicilia o mareas de Paratura? Qué rápida esta pregunta, ¿no? De Sicilia. Perfecto, ¿por qué? Las mareas de Sicilia son aquellas donde es una fuerza de atracción de la luna y el sol, por lo tanto van a ser las pleamar más altas y las bajamares más bajas. ¿Ok? Entonces, el plano de reducción del sondaje es básicamente un dato estadístico que registra la carta la misma profundidad registrada por las bajamares más bajas para esa posición, para ese punto particular. ¿Ok? Las isobatas, que son estas líneas, ¿sí? Iso, por el igual, y bata, damos el plano de medición de profundidad, son líneas que unen puntos de igual profundidad a través de la carta, que sirve como referencia para tomar como escalones de profundidad dentro de la carta. Y que en algún momento, cuando necesitamos establecer posiciones y no tenemos otros parámetros, también nos puede servir para establecer o estimar una posición relativa. Y por otro, la corriente de marea, la información de corriente de marea, de la cual ya hemos dado en el momento, que son estas flechas que aparecen hacia la izquierda de la carta, que indican la dirección e intensidad del flujo y reflujo de la marea. La marea, digamos, es una ola que se extiende a lo largo de largos periodos soleados, por lo cual tiene prácticamente los mismos parámetros de medición del oleaje. Por un lado tenemos la amplitud de la marea, que vamos a trabajar, cuando la vamos a ver, la vamos a trabajar con la sigla A, que es la diferencia de altura entre la pleamar y la bajamar. ¿Okay? Es decir,
si yo miro este gráfico de acá, si esta línea que tengo aquí arriba, la línea de bajar, y esta línea de bajar, esta diferencia de altura entre la playa y la baja, perdón, pongo el rojo, ahí va. Si esta es la playa más, esta línea de aquí, y esta acá es la baja más, la diferencia de altura entre la playa y la baja va a ser la amplitud de la marea. ¿Ok? La duración de la marea es el lapso de tiempo que ocurre entre el instante de la bajamar y la playa o entre la playa y la baja. Esto es la duración de la marea. ¿Está? La marea es la elevación que registra el nivel del agua sobre el plano de reducción, que no es la amplitud de la marea. ¿Sí? La amplitud de la marea va desde la baja mar hasta la mar. El plano de reducción en general debería estar en general debajo de la baja mar. ¿Por qué? Porque el plano de reducción es un promedio de las bajas bajamares, con lo cual debería estar estadísticamente si es por debajo de la baja. La altura de la marea, entonces, es la altura entre el plano de reducción y la altura de la marea en un momento dado. Puede ser la playa, la baja o un valor intermedio. ¿Esta es la diferencia entre amplitud de la marea y altura de la marea? Es lo que se interpreta como el C. Claro, está exacto. Digamos, el plano de reducción es el cero del lugar, ¿sí? A partir de ahí después de la profundidad, digamos, entre el plano de reducción, lo que te va a dar, lo que muestra en la carta, supongamos, no sé, 0,70, es esta altura entre el suelo, entre el fondo, el plano de reducción de sondaje. El medio de la marea es la altura media promedio y que se estima entre el valor de la bajamar y el valor de la pleamar. Ese valor medio, la amplitud media, es ese valor medio de la altura mar. Y la profundidad es la altura del nivel del agua, es decir, al pelo de agua es la altura que resulta de sumar el plano de reducción de sondaje, el valor del plano de reducción de sondaje, con la altura de marea en momento. Es decir, la profundidad se mide desde el fondo, desde el suelo, hasta el pelo de agua. ¿Ok? Y la profundidad está compuesta por el valor del plano de reducción de sondaje y la altura de la marea. ¿Está? La estoa es el lapso de tiempo en el que el nivel de marea permanece, o parece que permanece más o menos estable en el pico de la pleamar o en el seno de la bajamar. En ese momento, digamos, la pleamar tiene, digamos, el movimiento de la ola tiene momentos de la ola, digamos, el crecimiento o caída de la altura del agua se acelera, digamos, si voy de la bajamar a pleamar, el agua va a comenzar a subir, registro el crecimiento de la altura del agua hasta el que cerca de la pleamar, donde el crecimiento se detiene y parece estabilizarse. Ese momento donde se estabiliza es lo que se define como estoa. A partir de ahí empieza a acelerar rumbo hacia bajamar, donde ocurre otra vez el momento donde se estabiliza en la estoa de bajamar. ¿Ok? Perdón, te escuché muy entrecortado, ¿puedes repetir? Si preguntaba si la duración de esto dependía del punto geográfico. No, bueno, depende, digamos, del tipo de marea. Si son mareas semidiurnas, digamos que tenés dos pleas y dos bajas, con lo cual, digamos, la distancia entre mareas es más corta, la estoa va a ser más corta. Donde tenés mareas una hora, ¿no? Generalmente es aproximadamente o menos, sí, quizás menos. Okay. Igual, digamos, depende mucho de las condiciones del agua. Si vos estás en el Río de la Plata o tenés una ola relativamente pequeña, digamos 30 centímetros promedio, 20 centímetros, la verdad es que sí podés decir que tenés como una hora de estoa. ¿Sí? Claro, porque no queda en el movimiento del oleaje. Después hay dos parámetros que tienen que ver con el de la marea, ya para el cálculo, digamos, en referencia al referencia a la embarcación, que son el calado. Sí, adelante. ¿Por qué el plano de reducción se toma como promedio de más bajas mareas y no la mínima, digamos? Porque parece que en algún momento hay una marea más baja que la que te da el plano de reducción. Puede ser que esas mareas son mareas extraordinarias, que pueden pasar, son las grandes crecientes o las grandes bajantes. Pero como justamente extraordinarias, porque ocurren en general por frescas que no tienen que ver con el movimiento de la Luna, digamos, el movimiento gravitacional que provoca de la Luna y el Sol, sino más bien meteorológico y pueden ser pronosticadas, se saca de la curva estadística, ¿entendés? Por eso no se las considera en ese caso.
Bueno, calado, todos lo sabemos, es la altura de la obra viva, es decir, la distancia que existe entre la línea de flotación de buque del barco y la parte inferior del quillote, la orza, la quilla del barco. ¿Sí? Y el margen de seguridad es una medida arbitraria que cada patrón, digamos, cada capitán toma en función para sumar al calado un margen de seguridad dependiendo de las condiciones de la zona y el suelo sobre el que está navegando para prevenir daños a su embarcación. Generalmente que navegamos en el Río de la Plata del lado argentino, estamos acostumbrados a tocar fondo, con lo cual nuestro margen de seguridad es feo, pero sin embargo, si vamos a navegar del lado uruguayo, donde el suelo ya no es barroso ni arenoso, que no daña significativamente la obra viva, y del otro lado tenemos suelo rocoso y el aja, ahí sí solemos aplicar un margen de seguridad más alto justamente para prevenir daños en la embarcación. La suma de calado más el margen de seguridad debe ser siempre menor o igual a la profundidad. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Es decir, no voy a poder, o voy a estimar que no voy a navegar siempre si la suma del calado y el margen de seguridad es mayor a la profundidad. ¿Ok? Bien, vamos a ver pronósticos de las mareas. Que acá es donde vamos a empezar a jugar con calculadoras. La predicción de las mareas está a cargo de los servicios hidrográficos. En nuestro caso, en Argentina, está a cargo del Servicio de Hidrografía Naval, quien publica las tablas de marea anualmente de forma oficial, donde pronostica las mareas para dos puntos. Por un lado, para los que llaman puertos patrones, y por otro lado, para los puertos secundarios con un algoritmo de cálculo. Para los puertos patrones, que para donde se publican las tablas de marea, se denomina puerto patrón o puerto principal, a aquellos puntos en los que se dispone, por lo menos, de un año, de una serie de datos estadísticos de al menos de un año de altura de mareas para ese punto. ¿Okay? Por ejemplo, el puerto de Buenos Aires, o el puerto de San Fernando, o el puerto de La Plata, o Puerto Madryn, o Puerto San Julián, son puertos patrones los que existen curvas, digamos, estadísticamente han tomado valores a lo largo de años, con lo cual permiten tener datos concretos o estadísticamente serios relevantes de altura de marea de esa zona. El puerto secundario es aquel en el que no existe una curva completa de datos de marea y que por tanto no puede ser estimado con precisión la marea, pero sí se conoce su posición y la distancia horaria, ¿sí? Al paso de la luna respecto de un puerto patrón. Con lo cual se puede estimar en función de los datos del puerto patrón más cercano cuál sería la altura de marea para un puerto secundario. Lo vamos a ver en detalle cuando calculemos la altura de marea para puertos secundarios. ¿Ok? En el caso de Argentina, las tablas de marea, lo que van a ver es similar a esto. Las tablas de marea tienen un cabezal y por otro lado el cuerpo con los datos. En el caso de Argentina, el cuerpo de datos está en muestra para cada día del mes. En este caso estamos hablando del mes de, vaya a saber cuál era, agosto, y lo que informa el Servicio de Hidrografía Naval son las horas de las premares y bajamares, ¿sí? Y las alturas para esas preas y bajas. ¿Okay? El Servicio de Hidrografía Uruguay, en cambio, lo que hace es publicar la altura de marea para cada hora. Con lo cual, si yo quiero ver, voy a hacer la altura a las 4:30, a las 5, perdón, voy a la tabla y me dice la altura para esa hora. No tengo que interpolar los valores o calcular los valores ahí. ¿Okay? El Servicio de Hidrografía Naval los hace trabajar un poquito más. Y después, bueno, el cabezal, que era lo importante, fíjese, bueno, acá me va a decir el horario, que es importante para establecer datos de marea cuando no tengo otro dato, y me da otros datos que son interesantes. El establecimiento de puerto medio, con un marcador rojo, establecimiento de puerto medio, ¿se acuerdan que era el establecimiento de puerto medio? Era el lapso que ocurre entre el paso de la luna, que cuando pase sobre el meridiano, y el momento de la siguiente pleamar. ¿Está? Lo que está haciendo es medir el tiempo en el que va a tardar, una vez que pasó la luna sobre mi cabeza, el tiempo que va a tardar llegar a pleamar atrás del paso de la luna. Acá lo que está diciendo es que para el puerto de Buenos Aires, el puerto medio, el establecimiento del puerto medio es 7 horas 22 minutos. Las horas están en números romanos. ¿Sí? Y que el nivel medio es de 0,79 metros. ¿Ok?
Después, bueno, me da los datos de la medición de sondaje y bla, bla, bla. Y después aquí abajo me está mostrando algunos datos más. Que esto es para el mes en particular. La pleamar máxima, la pleamar media, la bajamar más baja y la bajamar media, y la amplitud máxima y media para el puerto de Buenos Aires. Cuando hablamos de pleamar máxima, estamos hablando de pleamares de mares de Sicilia y bajamares más bajas, bajamares de Sicilia. Cuando hablamos de medias, estamos hablando de mareas medias o mareas de cuadratura. Y la amplitud media aplica a cada uno de los casos. Con lo cual, si yo no tuviera esta tabla de acá abajo y me pongo a trabajar, a romperme un poco la cabeza, contando con el horario de puerto medio y sabiendo a qué hora pasa o esperando que pase la luna por arriba de mi cabeza, podría empezar a hacer algún tipo de trabajo como para establecer algún dato de altura de marea, que lo vamos a hacer más adelante. ¿Ok? ¿Hasta ahí lo siguen? Sí, se me volvió a plantear la duda sobre el puerto y el puerto medio. El establecimiento del puerto, el puerto lo entiendo, la diferencia entre el pasaje por el cenit de la luna puerto medio, y cuando la te dice, amplitud máxima de marea. Y la de dice, puerto medio, puerto medio es el promedio del establecimiento del puerto a lo largo de un mes lunar. ok, ahí está mi ¿Ok? confusión. Gracias. Con lo cual es el valor promedio del mes. No te digamos, no es un número exacto, pero a vos te va a servir como para decir, bueno, pasó la luna, tengo la pleamar a 7 horas y media, 7 horas 20, perdón, 6 horas 20 por arriba de mi cabeza. ¿Sí? Con lo cual, si estás en el puerto de Buenos Aires y no tenés tabla de marea, sentás a tu marinero preferido a que espera que le pase la luna por arriba de la cabeza, que tome la hora, a partir de ahí y bueno, en 6 a 10 minutos te la plea, salimos. ¿Ok? Pronóstico de mareas. Los pronósticos de marea para puertos patrones, digamos los pronósticos, los valores de pronósticos dados por los servicios de hidrografía, tienen precisión de altura de 1 centímetro, es decir, son... Bueno, estamos de Guatemala, ¿no? De piloto ahora, el examen de navegación, que tiene alguna duda con respecto a la demora relativa. Han derecho ellos y de posicionamiento, no de conducción del barco, trata de resolver 4 problemas básicos, digamos. Resolviendo esos 4 problemas yo puedo establecer una posición, en mi lugar o a qué hora. Bien. Bueno, las mareas. ¿Qué son las mareas? Las mareas son el movimiento, especialmente la luna y el sol, siendo la luna, esta mancha que estamos viendo acá es la Antártida, digamos, ¿sí? Con lo cual la estamos viendo desde el polo sur y la estamos viendo girar en sentido oeste hacia este. La luna, a medida que va pasando, va dejando detrás la ola de la marea. Hemos definido entonces la cara visible que tenemos de nuestro lado de la luna, la vemos oscurecida. Estas mareas pueden ser, digamos, mareas sicilias de conjunción, cuando la luna y el sol, esta posición que está acá, están en la misma, alineados en la misma posición del mismo lado de la Tierra, o mareas de sicilia de oposición, cuando la Tierra queda en el medio entre el sol de un lado y la luna del otro lado. ¿Ok? Este tipo de mareas, donde es recto respecto de la posición relativa del sol. ¿Ok? En ese caso, las fuerzas del Sol y la Luna no están sumando digamos, algunos términos del vocabulario de las mareas. La superficie, digamos, acuática se denomina en términos generales hidrósfera, y luego del paso de la Luna, y 2 bajamares a los lados de las 2 pleamares. ¿Está? La pleamar que ocurre del lado donde se encuentra la Luna, iluminando la Tierra, se llama
pleamar sublunar, es decir, la pleamar que ocurre justamente debajo de la Luna, y la pleamar que ocurre del lado opuesto de la Tierra se llama pleamar antípoda. ¿Está? Distintas, digamos, a lo largo del día lunar, recuerden que el día lunar es un poco días, mixas es aquel en que ocurren dos pleamar y una bajamar, o una pleamar y dos bajamares a lo largo de un día lunar. El momento en que se mide la máxima pleamar en el mes y el punto en el que se logró o se observó esa pleamar más alta es lo que se llama, ¿ah? Es decir, el establecimiento de puerto nos da el momento de paso de la pleamar sobre nuestra posición, sobre nuestro meridiano, y es la duración en tiempo entre el paso de la Luna en cualquier estado, en cualquier fase que se encuentre, hasta el momento en el que pasa la hora. No lo logré bien, la próxima luna llena, cuando pase por arriba de nuestro meridiano, y a partir de ahí, supongamos que estamos todos en el meridiano 58, por poner un valor, ¿ok? Y que hoy, en vez de estar en la Luna, a medida que la Luna sigue dando vuelta alrededor de la Tierra, van a ir pasando pleamares, ¿ok? Dependiendo del momento del mes y la conjunción que haga con el Sol, vamos a tener pleamares más altas y pleamares más bajas, quizás de centímetros, quizás de metros. Lo que se hace es, a lo largo de un mes, a partir del día de hoy que pasó la luna llena por nuestra cabeza, se toman los valores de las máximas pleamares. El otro, y que es más de uso práctico porque nos va a servir para poder establecer la marea de un sitio cuando no tenemos otro dato, es el establecimiento del puerto. ¿Qué es esto? Pasa la luz entre el momento que pasó sobre el meridiano del lugar y llegó la ola de la pleamar al mismo meridiano. Eso es lo que se llama establecimiento de puerto. Vamos a ver algunos parámetros de la marea como para poder trabajar con ellos. Por lo pronto, dentro de en las cartas náuticas vamos a encontrar tres valores que tienen que ver con los tres datos que hacen a las mareas. Por un lado, lo que se llama el plano de reducción de sondajes, que son los números, estos números que están en las cartas náuticas, y que son los datos de la mínima profundidad registrada por las bajamares más bajas para esa posición, para ese punto en particular. ¿Ok? Las isobatas, que son estas líneas, ¿sí? Iso por el término de igual, y bata, digamos, del término de medición de profundidad, que aparecen aquí a la izquierda de la carta, que indican la dirección e intensidad del flujo y reflujo de la diferencia de altura entre la plena y la baja, en general debajo de la bajamar. ¿Por qué? Porque el plano de reducción es un promedio de la profundidad, digamos, entre el plano de reducción, lo que te va a dar, lo que muestra en la carta, supongamos, no sé, 0,70, es esta altura entre el suelo, entre el fondo, en un momento dado. En ese momento, digamos, la pleamar tiene, digamos, el movimiento de la ola tiene momentos donde la ola... Perdóname, te escuché muy entrecortado, ¿puedes repetir? Sí, preguntaba si la duración de la estoba. Donde tenés una ola relativamente pequeña, digamos de 30 centímetros promedio, 20 centímetros, ordinarias, que pueden pasar, que son las grandes crecientes o las grandes bajantes. Pero como son justamente extraordinarias, porque es arbitraria, que cada patrón, digamos, cada capitán toma en función para sumar al calado, y del otro lado tenemos suelo rocoso y de laja, ahí sí solemos aplicar un margen de seguridad más alto justamente para prevenir daños en el... La predicción de las mareas está a cargo de los servicios hidrográficos. En nuestro caso, en Argentina, está a cargo del Servicio de Hidrografía Naval, ¿ok? Por ejemplo, el puerto de Buenos Aires, o el puerto de San Fernando, o el puerto de La Plata, o Puerto Madryn, o Puerto San Julián, son puertos patrones para los que existen curvas, digamos, estadísticamente se han tomado valores a lo largo de años, con lo cual se puede tener datos concretos o estadísticamente serios relevantes de la altura de marea de esa zona.
El puerto secundario, en cambio, es aquel en el que no existe una curva completa de datos de marea y que por lo tanto no puede ser estimado con precisión la altura de marea, pero sí se conoce su posición y la distancia horaria con los datos. En el caso de Argentina, el cuerpo de datos muestra para cada día del mes, en este caso estamos hablando, voy a la tabla y me dice la altura para esa hora. No tengo que interpolar los valores o calcular los valores de puerto medio. ¿Se acuerdan que era el establecimiento de puerto medio? Era el lapso de tiempo que ocurre entre el paso de la luna en cualquier fase, 79 metros. ¿Ok? Después, bueno, me dan los datos de... Con lo cual, si yo no tuviera esta tabla de acá abajo y me pongo a trabajar, a romperme un poco la cabeza, contando con el horario de puerto medio y sabiendo a qué hora pasa o esperando que pase la luna por arriba del establecimiento de puerto a lo largo de un mes lunar. Los pronósticos de marea para puertos patrones, digamos, los pronósticos, los valores de pronósticos dados por los servicios de hidrografía de la predicción para puertos secundarios, no puede ser establecida con la misma predicción simplemente porque no hay datos suficientes como para poder establecerla, ¿sí? Digamos, más allá de los valores de tabla que tienen que ver con el pasaje de la Luna y el Sol sobre la posición y que pueden ser estimados con algoritmos que dan esa precisión, el 12 de agosto, y viento seguramente del sector sudeste o del cuadrante sur, lo que voy a tener es, digamos, por las condiciones meteorológicas, 50 centímetros sobre los valores indicados en las tablas de... Ahí la ves. Tenés tenés el horario, la columna de horario, y al lado de las alturas. Sí. Lo que te da acá es la altura corregida, no el valor corregido. Pero no te da la corrección, sino la altura corregida. Tal cual, ya te da el valor corregido. Está expresado esto, la corrección. ¿Okay? De la tabla de marea, ¿sí? Y esto es el dato de la carta. Lo que me está diciendo en la carta es exactamente el mismo dato que me dice el cabezal de la tabla de mareas, ¿sí? Me está diciendo que el establecimiento de puerto medio, es decir, el lapso de... En la tabla de mareas me decía que después, acá al medio, en el medio tengo la altura de marea para valores medios, y acá van a ver que existen dos columnas. Una que tiene a la izquierda, si no querés hacer alguna cuenta, digamos, vos sabés que en determinado momento, si no tenés un dato adicional, si vos con 79 centímetros, que es lo que te muestra en este caso, podés navegar y, digamos, tu riesgo va a estar ahí, que con marea media vas a poder transitar sin ningún problema, simplemente eso. La marea en un momento dado, o nos interesa averiguar el momento en que una marea va a tener una altura dada. Es decir, o quiero saber a qué hora del día, que es el segundo valor, voy a tener profundidad suficiente para salir de puerto o de la marina, o si, el grano, pero están relacionados, digamos, se relacionan por el algoritmo que utilizan, el procedimiento que utilizan para resolverlo. Y el tercero es la estima de altura de mareas, acá, dependiendo del momento en el que corresponde. Para este ejemplo, lo que estamos mostrando acá va desde el momento de la baja hasta el momento de la plena. Lo que hace en principio es dividir con el valor de en el cuarto, repito el tercero, lo que deseamos es saber la profundidad que tendremos en el puerto de Buenos Aires, es decir, usando esta tabla de marea, en la altura de marea más 0,95. ¿Ok? Bien. Después, obviamente, viendo los valores de altura, establezco que el horario de las 6... Bien, perfecto, excelente. Con lo cual corresponde al régimen de marea del Río de la Plata. Y para calcular la altura de marea, divido la duración, dividido 6, eso me da que 6,19 horas dividido 6, me dan periodos de 1,03 minutos, ¿sí? Perdón, de 1 hora 0,3, voy al primer intervalo, a las 6:58 le sumo el valor de P, que era 1,03. 1,03, correcto.
la tabla de intervalos horarios, 9:04, 10:07, 11:10, 12:13, 13:16, que es la que está representada acá. Decime que esto no nos van a... ¿Sí? Pero es bastante mecánico. Es decir, lo que necesitamos es llegar a establecer esa altura no es tan significativa en este caso como para que... El siguiente paso es determinar la altura de marea para las 9 horas. Tenemos esta tabla, ¿sí? Tengo la altura de las 9:04 y me están pidiendo de las 9, la de 4 minutos antes. Hablo directamente sin necesidad de interpolar el valor, ¿ok? Caso distinto sería, por ejemplo, les muestro esta. Esto es tabla de marea de Puerto San Julián, ¿sí? ¿Lo vieron eso? Que teníamos anterior, 2,40 m, más los 48 centímetros de la altura de marea, me da que a las 9 de la mañana voy a tener la carta, en este caso Puerto de Buenos Aires, Dársena F, más la altura de marea para las 9 de la mañana para ese plano de reducción, para el Puerto de Buenos Aires. Esta tabla la tienen en el manual, es lo que se llama tabla de cálculo rápido para hallar la marea, la altura de marea en un momento cualquiera. La tabla, importante esto, trabaja con valores horarios. La tabla de abajo o esta mitad, que es suficiente, digamos, ¿sí? Pues yo tengo esta mitad, es espejo reflejo de esta otra, ¿ok? Bien, veamos cómo trabaja esta tabla. Supongamos el mismo caso. Quiero saber la profundidad. ¿Cuál es la incógnita de mi problema? ¿Sí? En este caso, tengo que definir, calcular el intervalo, es decir, el lapso de tiempo que ocurre entre la hora objetivo, las 9 de la mañana, y la pleamar o la bajamar más cercana a ese horario. ¿Ok? Mi paso anterior, aquí queda acá, digamos, la hora objetivo son las 9 de la mañana, ¿sí? Estas 9 de la mañana están más cerca del horario de la ¿Sí? Y luego me desplazo sobre esa misma fila hasta encontrar el valor más aproximado. Resuelto eso, tomo el valor métrico de la altura de 2,86 m, ¿sí? Vamos a pedir a Marta. En el caso anterior, en el método de los duodécimos, me daba 2,88 m. El horario de la plea. Las adecuadas al lugar donde estás navegando. No, esta tabla. No terminé de entender cómo llegar. Ahora, ¿no? Sí. Se resta la pleamar menos la, digamos, los valores serían inversos el cálculo. Les propongo algo, hagámoslo y lo resolvemos ahora. Dale. Vamos a hacer que en lugar de calcularlo para las 9, retrocedo. En lugar de calcularlo para las 9 de la mañana, vamos a hacerlo para las 12 del mediodía. ¿Ok? Sí. ¿Parece? ¿Tienen ganas? Sí, sí. Dale. Bien, fenómeno. Entonces, bien, mi hora objetivo va a ser a las 12. 12 horas. Es 1:17. 1 hora 17. Perfecto. Correcto. Bien, anoten ese dato, 1:17 como valor de intervalo. 1:17 dijimos. Sí, queda 1:21. 1:21 en la columna 5, no a la baja, ¿sí? Claro. Con lo cual se lo tengo que restar. Con lo cual, en este caso va a ser que la corrección, en vez de ser 0,34, Sí. estos dos casos que vimos hasta ahora, en este caso, la duración sigue siendo la misma, la amplitud sigue siendo la misma. En lugar de calcular el intervalo, voy a tener estos 2,88 m. ¿Está? Ingreso con la duración de la marea, que eran 6:19, hasta encontrar el más parecido, 6,30 m, y extraigo de la tabla el intervalo de horas y minutos que tengo que sumarle a la bajamar para saber a qué hora
voy a tener esta altura de marea, esta corrección de marea. ¿Ok? En este caso quiere decir que amplío, voy a tener que sumarle 2 horas 10 minutos al horario de la bajamar para saber a qué hora van a ocurrir esta diferencia de altura. ¿Está? Entonces, al horario de la bajamar le sumo el intervalo que traje de tabla, 6 horas 58, horario de la baja, más 2 horas 10, se lo volvemos a pasar, bájenlo y trabajen con lo que está ahí explicado. Lo único que tengo es la carta náutica y un ojo y un reloj de la tabla. Lo único que no tengo es el horario del que va a pasar la luna. ¿Sí? ¿No es a las 6:22? No. No, esa es la diferencia de tiempo. Acá lo que tengo es mi marinero, el esclavo que estábamos buscando antes, parado arriba de la cubierta esperando a que le pase la luna en la noche, ¿sí? Clavadas. ¿Está? Estoy tirando un horario arbitrario, ¿sí? Para hacerlo más simple. Disculpa, Entonces, porque esto no es cuando tenés una marcación al norte o al sur en el caso de estar en el norte. claro, depende en qué hemisferio estás, vos te tenés que poner mirando a la luna, ¿sí? Por eso, pero por ejemplo, nosotros estamos en el sur. Correcto. El momento, Si vos sabés que es la declinación de -9, bueno, vas a tener el compás. Volvete atrás. Considerar 6 horas 22, no 23, minutos más para obtener el horario de la plea. ¿Está? Es decir, si vos sabés que estás en un REA, con lo cual estoy construyendo con los parámetros que tengo una tabla que me sirva para estimar la altura de mareado, y yo no voy a ver la luna, lamentablemente, no la voy a ver pasar sobre mi cabeza, ¿sí? Pero sin embargo, el servicio de geografía me informa que el horario de salida de la luna va a ser a las 2:36 y el horario de puesta de la luna va a ser a las 12:33 para ese día que estimando datos, ¿sí? No voy a tener un dato muy rápido. No. eso siempre y cuando. Para una localidad, ciudad de Buenos Aires. ¿Qué era el azimut? ¿Azimut de salida? ¿Qué era? Tenés azimut y elevación, donde lo dice acá. Ahí El arriba azimut es el... Juan, ¿querés hablar? El azimut sería como una marcación que se le hace al astro cuando sale. Si vos estás en el centro, te está saliendo por el 120. Ah, 11 horas. Correcto. ¿Sí? Está bien porque estamos casi llegando a septiembre, donde estaría en el equinoccio, donde se va a acercar a esas 12 horas, que sería más o menos en este momento acá. ¿Sí? Estamos casi en el momento exacto. Va bajando. Tendría que bajar Sí. hasta el 0 y después pasar al 360. No, porque no te va a llegar nunca. Fíjate que acá llega como máximo hasta el 60. Ah, está bien. Te estoy ¿Sí? mirando. Claro, exacto. Pues si lo tenés en el 0, quería decir que vamos a tener un problema más serio. Pues la luna estaría saliendo por el norte. De coordenadas se llaman azimutales. El azimut lo que te da es la marcación por donde estás saliendo en el horizonte, y después tenés la declinación que... ¿Y marca la salida? Sí, lo tiene. Dame un segundo, te muestro. Ella es el grado de iba a decir brillosidad, digamos, de la magnitud con la que titila, con la que se puede ver la estrella, ¿ok? Y 932, porque que es lo que estábamos viendo acá. La luna pasa por el meridiano de Greenwich a las 12 horas 3 minutos 47 segundos, ¿sí? ¿Ok? Lo mismo van a encontrar para la luna, que va a decir, pasa por el meridiano de Greenwich a tal hora, y en un determinado meridiano, 11 horas. ¿Está? Bien, no los mato más con esto, porque si no van a desfaltar ahora.
pongo mi marcador rojo, sale a esta hora y se pone hasta ahora, el horario medio va a ser las 7:34. Los de tabla eran horario de la bajamar de las 7:44 y una pelea de las 13:57. Hay un corrimiento, ¿sí? Tengo una diferencia, pero no estoy tan mal, ¿sí? ¿Está? Correcto. Por el método de los duodécimos habíamos llegado a 2.88. Por el de la tabla, 2.86 y funciona a una regla de cálculo, ¿ok? Y después datos de anual. Sí, creo que estaba atrás de todo. Sí, espérate que no logro abrir. Acá está. Página. Voy a encontrar infinitas tablas ahí. Comienza en la página, ¿esta cuál es? En la página 315. Bien. Está. Claro, no llegué a ¿cómo es? A imprimir eso. Bien, se está trabajando. Y esto tabla de estima loxodrómica, hasta acá, si llegan sanos y vivos a ese momento, va a ser un milagro. Este tipo de tablas en general para navegación en altura están tabuladas en libros que se llevan acá en los barcos. A mí me gusta ver. Digamos, cuando uno calcula la posición, ¿ok?